Estou muito gozoso por estar acá. Eu quedei muito impressionado, impactado com a recepção de vocês e vejo que em Paraguai tem muito futuro. Há muitos jovens e muito ânimo, muito espírito. Aleluia. E irmão Dom foi servo de Deus que Ele enviou para nos introduzir para o ministério do Espírito. Aleluia. Nosotros tuvimos uma fundamentação muito sólida por meio do ministério do irmão Dom. Ele foi usado por Deus grandemente, vino para Brasil e percorreu toda Sudamérica, estabelecendo igrejas e levantando sua obra. Graças ao Senhor. E nós fomos muito ajudados e nós ganhamos a visão de Cristo e a igreja. Cristo é nossa vida, a igreja é nosso vivir. E graças ao Senhor, por meio de estarmos centrados em Cristo e em nosso vivir na vida da igreja, nunca apartamos de la base correta da igreja. Tuvimos, durante estes anos todos, nós temos terreno de la unidade de los hijos de Deus, sempre respeitado por nós. Então, nós temos uma base para representar todos os hijos de Deus. Não estamos apartados de nadie, não apartamos nadie. Nós estamos em uma base muito sólida de la unidade de los hijos de Deus. Assim, Deus, a través do irmão Dom, ha nos dado muita revelação e muita palavra profética. E nós seguimos a coluna de nube e também de fogo e seguimos hasta o dia de hoje. Aleluia. Hermano Dom descansou, nos deixou, o Senhor lo recebeu, pero Ele deixou para nós legado maravilhoso. E hoje nós estamos trabalhando sobre esta base. Durante estes últimos 2 anos, o Senhor ha nos restaurado entusiasmo, excelência e inclusão. Havia entre as igrejas 2 anos atrás uma falta de ânimo, uma falta de alegria, de gozo, e as coisas estavam na igreja sendo levadas de uma maneira burocrática. Pero graças ao Senhor, o Senhor nos deu essas 3 palavras: entusiasmo, excelência e inclusão. O Senhor recuperou nossa paixão por la visão de Cristo e da igreja. Nós hoje estamos entusiasmados com a visão da economia de Deus. O Senhor restituyó a nosotros el gozo
de nuestra salvación. Y restauró la alegría de las reuniones de la iglesia y también la excelencia en los servicios de los diáconos, servicios de la iglesia. Y nosotros también trabajamos mucho para la inclusión de nueva generación y muchos hermanos encontraron su espacio en el cuerpo de Cristo. Entonces, estos 2 años, el Señor nos habló mucho. Desde la partida del hermano Don, nosotros fuimos muy bendecidos con todo lo que el hermano Don ha hecho entre nosotros, y nosotros también disfrutamos mucho de lo que el Señor nos ha hablado desde los libros del corazón de la Biblia, y especialmente Filipenses ha sido abierto para nosotros. Cuanto, no sé si los hermanos recuerdan, cuando hablamos sobre el esplánquino de Cristo, aleluya, que Dios estaba nos restaurando, nos recobrando la humanidad entre nosotros, mientras nosotros estábamos criticando a otro, juzgando a otro, lleno de resentimientos, problemas uno con el otro, peleando entre nosotros. Gracias Señor, Señor nos trajo una palabra de la humanidad perfecta. Y esta humanidad perfecta está en el Cristo Jesús. Él fue el único que pasó todo el tiempo en la tierra obediente a Dios. Pasó por todos los problemas que un hombre puede pasar para que pueda compadecerse de nuestras debilidades. Él se tornó nuestro sumo sacerdote, que es capaz de comprender a nosotros. Y hoy Él puede nos suplir en el trono de la gracia, misericordia y gracia para nuestro socorro en oportuna ocasión. Gracias al Señor. Y después nosotros fuimos muy ayudados por el libro de Romanos. Y Romanos capítulo 1, el Señor nos trajo una revelación que nunca alguien había hablado, que en Romanos 1 nos trajo una luz sobre la civilización post-diluvio, y nosotros percibimos todo lo que estaba ocurriendo en el tiempo de Abraham y pudimos dar más valor al llamamiento de Abraham. Y así fuimos muy ayudados por el libro de Romanos. El libro de Romanos nos abre el Evangelio de Dios, la salvación completa de Dios. No solamente Dios ha nos redimido de nuestros pecados, Dios nos justificó por la fe y también Él nos reconcilió, ha reconciliado, y hoy tenemos paz con Dios. Romanos 5, cuando llegamos, miramos que hay mucho más que eso. Dios quiere salvarnos totalmente, completamente. Nuestro alma necesitaba de salvación, y gracias al Señor Dios está nos renovando, está nos transformando, está nos santificando. Y todos los días, cuando invocamos su nombre, cuando volvemos para su palabra, vivimos en su presencia, Dios está nos santificando con su misma vida. Aleluya por eso. Y nosotros sabemos que nuestro futuro es sermos glorificados. Y la gloria, la revelación de la gloria del Hijo de Dios irá a libertar la creación, toda la creación de la esclavitud, de la corrupción. Y eso será nuestro final. Y nosotros seremos, aleluya, seremos llevados para el reino
y reinaremos con Cristo durante 1000 años. Queremos este galardón, queremos ser los electos, los escogidos. No nos contentamos solamente sermos llamados, mas queremos ser los que fueron escogidos por el Señor. Gracias, Señor, por este ministerio. Lo que yo quería hablar hoy anoche es que el ministerio de Pablo fue un ministerio que Espíritu Santo separó a él y a Bernabé para la obra. Eso está en Hechos capítulo 13. El ministerio de Pablo nos trajo muchas verdades reveladas. El ministerio de Pablo era un ministerio muy profundo en términos de verdades. Gracias, Señor, por eso. Y nosotros, trayendo por nuestro tiempo, durante los años 60, 70, 80, nosotros fuimos muy ayudados por los estudios de estos libros de Pablo. Y fuimos muy constituidos con esas palabras. Pero había un peligro. Cuando nosotros conocemos muchas verdades, hay un peligro de nosotros nos tornamos soberbios, llenos de conocimiento en la cabeza y achamos que sabemos más que el otro. Y así, nosotros todos pasamos por esa experiencia, yo pasé por esa experiencia. Pero gracias al Señor, hermano Don trajo también para nosotros el ministerio de Juan. No sé si usted pasó por eso. Yo personalmente pasé por eso. Yo estudiaba mucho. Me gustaba mucho de estudiar las verdades, mucho conocimiento, pero gracias al Señor, Dios ha usado su siervo, hermano Don, con mucha paciencia, poco a poco nos transferiendo de conocimiento para la vida, de conocimiento para el espíritu. Eso me ayudó mucho. Yo acredito que es por eso que nosotros hoy tenemos tantas bendiciones. Pero ¿cómo voy a explicar a ustedes? Pablo, capítulo 13, vamos a mirar nuestra Biblia. Capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El Espíritu Santo mandó separar a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Pablo fue llamado para la obra. Espíritu Santo mandó separarle para la obra. Entonces, hermanos, un ministro no es porque uno quiere ser, sino que el Espíritu quien escoge. Y Pablo fue un ministro escogido por el Espíritu Santo. Entonces Dios usó a él para predicar el evangelio a los gentiles. Primer viaje, Galacia, principalmente. Segundo viaje,
ele atravessou, depois de visitar as igrejas de Galácia, ele foi para Troas, e de Troas passou para Macedônia, de Macedônia foi a Acaia, Corinto, Atenas, Tessalônica, Bereia, Tessalônica, Atenas e Corinto. E volveu por Éfeso e passou por Jerusalém e volveu para Antioquia. Em terceira viagem, Paulo, ele foi para Éfeso. Em Éfeso, vamos a mirar em capítulo 19, Hechos 19. Versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Entonces Pablo usó 3 meses en la sinagoga, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Tirano era un filósofo. Él tenía una escuela para enseñar su filosofía, pero era una escuela abierta para que otros puedan usar para discursar sus pensamientos. Probablemente Pablo había alquilado esta escuela para que pueda hablar todos los días, diariamente, allí la palabra de Dios. En el libro de Romanos nosotros descubrimos que Pablo tenía la intención de ir hasta España. ¿Por qué? Porque él fue encargado para predicar el evangelio a los gentiles, a todos los gentiles. ¿Acuerda cuando Jesús, después de resucitado, apareció a los discípulos en capítulo 1 de Hechos, versículo 8? ¿Qué dice él? Recibiréis poder y seréis mi pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. No estaba restrito a la tierra de los judíos. Dios quería que este evangelio pueda llegar hasta hasta lo último de la tierra. Entonces, Pablo, él había edificado, levantado las iglesias desde Galacia, Asia Menor, Macedonia, Acaya, pero él sabía que Dios quería le encargar algo más grande. Entonces él tenía la intención de llegar y abrir un nuevo campo de actividad. Entonces él quería dejar consolidada su obra desde Galacia, Asia, Macedonia, Acaya, para que él pueda ir tranquilamente para abrir un nuevo campo de actividad. Entonces, cuando en la tercer viaje, él pasó por Éfeso y una puerta se le abrió en la escuela de Tirano, él percibió que era la oportunidad para él consolidar la obra en Asia. Porque en Asia era un punto estratégico y Éfeso estaba un puerto
muy estratégico. Entonces, cuando la puerta se le abrió, él percibió que él debería consolidar la obra en Éfeso. Por eso él quedóse 2 años enseñando diariamente, todos los días. ¿Qué hacía él? No era solamente maestro, enseñando como maestro. Él estaba preparando las personas, estaba formando los líderes, los obreros y sus cooperadores para la obra. Es CEPEF, fue el primer CEPEF, fue en Éfeso. Nuestro CP de hoy debe tener el foco en la formación de líderes. Amén. Dios necesita de líderes. Los hermanos líderes, las hermanas líderes, un grupo familiar necesita de líderes. Un determinado servicio necesita de líderes. Todo necesita de líderes. Nosotros debemos formar líderes. CPV es para formar líderes. Aleluya, que Pablo en Éfeso, en la escuela de Tirano, él consiguió formar, él consiguió perfeccionar un grupo de obreros, un grupo de cooperadores. Pero usted me pregunta, ¿cómo usted puede probar? ¿Acuerda de Epafras? ¿Acuerda? Epafras, en Colosenses 1, ¿cómo dice? Colosenses 1. Versículo 7. ¿Cómo lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu? Pablo nunca había ido para Colosos, pero como la iglesia en Colosos fue levantada por medio de este obrero, este cooperador de Pablo, perfeccionado en la escuela de Tirano. ¿Entiende? Entonces él se tornó un cooperador de Pablo perfeccionado en Éfeso. Y no solamente eso, capítulo 4 de Colosenses, como dice, versículo 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. Entonces Epafras era uno de los colosenses. Epafras era uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros, colosenses, y por los que están en Laodicea, y los que están en Hierápolis. Pablo tampoco fuera a Laodicea y tampoco fue a Hierápolis. Entonces, Epafras era un cooperador perfeccionado por Pablo en Éfeso, en ese centro de perfeccionamiento de líderes. Y se tornó un cooperador tan eficaz que levantó 3 iglesias: Colosos, Laodicea y Hierápolis. Usted sabía, solamente para información de ustedes, Hierápolis se ubicaba en una región turística.
Era una región de aguas termales, aguas termales. Y los romanos habían construido un lugar grande, una estructura grande para baño público. Entonces había mucha agua caliente, termales. Y los romanos también canalizaron esa agua caliente para llegar hasta la Odisea. Pero por la distancia, la agua caliente cuando llegaba en la Odisea llegaba tibia. Por eso para la carta en Apocalipsis, para la carta para la iglesia en la Odisea, el Señor profetiza que tú eres tibio, no eres quien caliente y tampoco frío, es tibia. Entonces de ahí que viene la situación tibia de la iglesia de Colosos, de la iglesia en la Odisea. Entonces, hermanos, aquí nosotros vemos que Pablo estaba consolidando su obra por medio de formación de líderes en Éfeso. Y él quedóse en Éfeso al total 3 años. Eso él dijo a los ancianos de Éfeso en Mileto. ¿Acuerdan de eso? Él quedó 3 años completos en Éfeso. Y después él tuvo que salir para visitar Corinto, porque en Corinto había muchos problemas. Su intención, no tengo tiempo de explicar hoy, su intención era quedarse más tiempo también en Corinto, para que tenga en Corinto un mini centro de perfeccionamiento. Pero las circunstancias no le permitieron hacerlo. Por eso, tanto Éfeso era estratégico y también Corinto era un lugar muy estratégico. Así, Pablo no tuvo tiempo, volvió para Jerusalén en su tercer viaje. Cuando llegó en Jerusalén, él intentaba ir después de Jerusalén para Roma y de Roma para España, pero él fue preso, él fue encarcelado en Jerusalén. Aquí ustedes están mirando ahí el tercer viaje de Pablo, ¿no? ¿Es eso? Sí. No. Entonces, Pablo no tuvo cómo ampliar su campo de actividad en Roma y en España. Y fue casi muerto en Jerusalén por los judíos que vinieron de Asia. ¿Acuerdan de eso? Hicieron un tumulto delante de la puerta del templo y casi lo mataron. Pero el comandante le salvó y le llevó para Cesarea. En Cesarea quedóse 2 años. Y después de 2 años, los judíos intentaban hacerlo volver para Jerusalén con intuito de matarlo. Entonces él apeló para César y fue para Roma y quedóse en prisión domiciliar en Roma. Y allí él escribió 4 libros preciosísimos de la Biblia. ¿Cuáles son los 4 libros? ¿Quién sabe? Colosenses, Efesios, Filipenses y Filemón. ¿No saben de eso? Ustedes son todos jóvenes, tienen que saber eso. Colosenses, Efesios, Filipenses y Filemón. Y después, como los acusadores, los judíos, no insistieron en la acusación, él fue temporariamente suelto. Y ahí él visitó varios lugares, Macedonia, Corinto, otra vez. Pero en 67, año 67, emperador Nero
sim, de surpresa, de Nerón, imperador Nerón. Assim, nada esperava e lhe condenou à morte. Então, em 67, ele foi preso novamente e foi morto, martirizado. Pablo foi martirizado. Mano, parecia que o ministério terminava aí. Pero Deus é maravilhoso. Deus havia planeado outra coisa. Como ele havia preparado esse centro de perfeccionamento de líderes em Éfeso, e em 67 ele morreu. E todos os ministros, quando muere, su ministério termina. Então, quando parecia que o ministério de Pablo terminava com sua morte em ano 67, pero Deus hizo uma coisa. Em 69, como alguns historiadores falam, que Juan, apóstolo Juan, ele foi de Jerusalém para Éfeso. E em Éfeso, ele usou a estrutura que Pablo tinha para perfeccionamento de los líderes. Ele ministrou seu ministério de espírito e vida em Éfeso. Então, esse ministério de Pablo parecia terminar, pero Deus deu continuidade por meio de Juan. Então, Juan estuvo, a mi entender, estuvo de anos 70 hasta quase ano 90, porque foi cerca de ano 90 que ele foi levado para a isla de Patmos e teve a visão da revelação. ¿Está certo? Então, durante estes 20 anos, de 70 hasta 90, Juan trabalhou com bases de las epístolas de Pablo, las revelaciones, los misterios que estaban en las epístolas de Pablo. Dios usó Juan para trabajar todas estas verdades reveladas para a esfera de vida. Não é fácil transformar os gregos, a maioria eram gregos, os gregos que buscavam sabedoria, os gregos que buscavam eloquência, que buscavam poder da palavra, e pouco a pouco ser levado para a vida, para negar-se a si mesmo, tomar lições de cruz e viver invocando o nome do Senhor, viver mais no Espírito. Irmão, não é fácil. Assim como não foi fácil, irmão Dom, nos transferir da esfera de conhecimento para a esfera de vida do Espírito. Eu não sei em que esfera você está hoje. Eu espero que esteja na esfera de espírito de vida. É verdade que o ministério de Pablo é maravilhoso. É ministério que tem muita profundidade, tem muitas verdades aún para ser descobertas. Pero, hermanos, nós usamos hoje o ministério de Juan para abrir o ministério de Pablo. É por isso que as palavras proféticas que Deus ha revelado entre nós são tão praticáveis, são aplicáveis. Não é? Ó Senhor Jesus. Ultimamente o Senhor ha nos dado comportagem dinâmica. E Expo Livro. Avança Jovem. Então, todas essas ferramentas, instrumentos, são tão praticáveis e vieram de quê? Vieram de las palavras proféticas, desvendando as verdades contenidas em las cartas de Pablo, não é? Pero nós usamos
el ministerio de Espíritu y vida para abrir los libros de Pablo. Es por eso que las cosas fueron desveladas y son tan practicables. Oh Señor Jesús, ¿quién aquí ha experimentado un poco del comportaje en dinámica? Cuando nosotros salimos a una persona llena de Espíritu, representando el mismo Dios en nosotros, cuando llegamos a una persona, yo puedo orar contigo, yo quiero orar contigo, hermanos, las personas simplemente tienen un encuentro con Dios. Y Dios después confirma con señales, Él confirma con milagros, Él confirma lo que usted ha orado y lo que la persona necesitaba y se realizaba. Entonces, hermano, Dios está en todo eso que nos estamos hablando. Gracias al Señor. Avanza Joven también está alcanzando muchos jóvenes. Entonces, nosotros hoy, siguiendo esa palabra, nosotros creemos que esa palabra que Dios trajo a nosotros es la palabra profética que viene de Dios. Así como en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, como dice, los tesalonicenses, vamos a ver. 1 Tesalonicenses 2, 13, como dice. Por lo cual, también nosotros sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entonces, la palabra que recibimos de los profetas, en este caso, las palabras que los tesalonicenses recibían de Pablo, ellos recibían no como palabra de hombres, sino que como palabra de Dios, como de hecho era la palabra de Dios. Entonces, ¿quién recibe como la palabra de Dios, vino de Pablo, y cree que Dios está hablando por medio de Pablo? Esta misma palabra opera eficazmente en los creyentes. Entonces nosotros hoy estamos experimentando eso. Dios está nos dando palabras proféticas y nosotros con mucha sencillez practicamos las palabras y Dios confirma con nosotros. ¿Es verdad o no? ¿No acredita? Último dos versículos de Marcos 16. Evangelio de Marcos, capítulo 16. Como dice el versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Eso está registrado también en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1. Que Dios con la suprema grandeza, ¿no es eso? Oh Señor, vamos a mirar. Efesios 1. El Señor tiene que nos revelar eso. Efesios 1. Versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y
sentándoles a su diestra en los lugares celestiales. Con esa suprema grandeza, Dios lo resucitó de los muertos y lo hizo sentarse a su diestra en lugares celestiales. Aleluya. Todo eso es para qué? Versículo 23, 21. Él está sobre todo principado y autoridad y poder. Cristo hoy está sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cristo está hoy a la diestra de Dios en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solamente de ese siglo, sino también del venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermano, entonces nosotros debemos ver eso, que Dios hoy resucitó a Cristo y lo hizo sentarse a su diestra sobre toda autoridad, sobre todo principado. Entonces Cristo tiene poder y autoridad sobre todas las cosas. Y Él, Dios, ese Cristo para la iglesia como cabeza. Entonces, si nosotros tenemos la cabeza que tiene toda autoridad, nosotros también tenemos su autoridad. Acuérdate de Mateo 28. Jesús dijo a los discípulos después, resucitado, de toda autoridad me fue dada. Por tanto, id, ¿no fue así? Y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, hermanos, eso es muy importante, es muy importante. Entonces, vamos a volver para Marcos 16, 19. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Entonces, Cristo hoy está en la diestra de Dios, con toda autoridad que Dios le dio, sobre toda autoridad, todo principado y todo poder. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes. Entonces la cabeza está en la diestra de Dios, en lugares celestiales, pero el cuerpo está aquí en la tierra, saliendo y predicando. Amén. Saliendo y predicando en todas partes y ayudándoles el Señor. En portugués es cooperando con ellos el Señor. Cuando nosotros tenemos cabeza en la diestra de Dios con toda autoridad, y nosotros como su cuerpo, nosotros salimos y predicamos el Evangelio. El Señor coopera con nosotros. El que está sentado a la diestra de Dios también está con nosotros, está en nosotros. Hoy este Cristo está en nuestro espíritu, porque ese Cristo se tornó un espíritu que da vida. Es un espíritu que es un espíritu de verdad, de la realidad. Entonces ese Cristo está con nosotros, dándonos autoridad cuando nosotros paramos una persona y decimos, yo quiero orar por ti. Y esta oración tiene poder, esta oración tiene autoridad. Y las cosas son confirmadas, suceden. Entonces Cristo coopera con nosotros y confirmando la palabra
con las señales que la seguían. Amén. Con las señales. ¿Y cuántas veces nosotros escuchamos testimonios de los hermanos que salieron y oraron con las personas para hacer corpotaje? Cuando oran por una persona, esa persona atiende la necesidad de esa persona. Muchas veces nosotros escuchamos testimonio que la persona estaba para se suicidar aquel día y la oración la salvó. Y otro, él estaba con problemas en su matrimonio. Su esposo había salido de casa, pero luego, después de la oración, el esposo volvió para casa y reconcilió con ella. Y otro que estaba sin empleo. En Brasil usted sabe que muchos están desempleados y estaba buscando empleo a mucho tiempo, pero un corportor no sabía, oró por él y luego después encontró empleo. Entonces, cosas de ese tipo. Hasta que a mí que me dijo, ¿no? Una señora, un corportor se acercó y oró por ella. Ella estaba muy nerviosa y después confesó que en aquel momento su nieto estaba secuestrado, estaba secuestrado. Y luego, después de la oración, la policía encontró su nieto. Entonces, hermanos, estas cosas no son las señales, son las señales que nos siguen. Oh, aleluya. Entonces, eso todo comprueba, hermanos, que Dios está con nosotros. Este es el ministerio del Señor. Entonces, lo que yo quiero decir es que Dios, en todo el tiempo, Él tiene su ministerio. Oh, Señor Jesús. Cuando Dios encargó a Pablo ministerio para los gentiles, pero cuando Pablo murió, parecía que su ministerio había terminado, pero gracias al Señor, Juan siguió con su ministerio. Y Juan también murió, pero el ministerio de Juan es el único ministerio en la Biblia que no termina con su muerte. Porque está en Juan 21, ¿no es eso? Vamos a mirar. Juan 21. Versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, él mismo que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? ¿Y quién era ese discípulo? Juan. Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? ¿Qué significa eso? Eso no significa que Juan no moriría, pero significa que su ministerio no terminaría. Su ministerio seguiría hasta la segunda venida del Señor. ¿Entiende? Entonces, gracias al Señor, hermanos, nosotros estamos dentro de ese ministerio. Yo quiero que usted esté muy bien ubicado. Nosotros, si alguien pregunta: ¿de qué ministerio pertenece a usted? ¿Qué ministerio es de ustedes? Nosotros debemos decir que nuestro ministerio estaba en la Biblia, de Antioquía, siguió hasta la muerte de Pablo, pero
siguió con Juan. Y ese ministerio Juan sigue hasta el día de hoy. Y nosotros estamos en este ministerio Juan, el ministerio de espíritu y de vida. ¿Acredita en eso o no? Pero ¿cuándo empezó nuestro ministerio? Nuestro ministerio parecía que empezó con Pablo en Antioquía. Pero yo voy a decir, no tengo tiempo de hablar mucho. Si alguien tiene tiempo, escucha el segundo mensaje de Contagem, Belo Horizonte, que foi na semana passada, né? Em domingo, eu falei de uma maneira mais completa. Pero eu queria dizer, hermanos, que nosso ministério começou em Jerusalém com Pedro. Eu provei isso em Contagem, Belo Horizonte. Hermanos, nosso ministério começou com el día de Pentecostés con el Espíritu Santo. Y Pedro, a partir de este momento, usted puede mirar para todo el libro de Hechos nuevamente, usted va a ser confirmado de lo que voy a decir. Pedro entonces muy fuerte, su liderazgo, él lideraba entre los dos apóstoles ese ministerio que que Jesús les encargó. Entonces, a partir de este momento, vamos a solamente leer algunos versículos para que ustedes sepan lo que yo estoy hablando. Hechos, vamos a abrir en Hechos. Hechos, capítulo 1. Versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Aquí ustedes pueden contar que son 11 apóstoles, porque Judas Iscariotes había se matado. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Versículo 15. Y aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, tal. Entonces, Pedro tomó el liderazgo, ¿cierto? Entonces, eso es una confirmación de que Pedro empezó liderando el ministerio que Jesucristo dejó para los 12 apóstoles. Y después, mira, capítulo 2, empezó entonces el día de Pentecostés, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Entonces, hermano, eso ocurrió en Jerusalén. Y cuando todos estaban atónitos y perplejos, entonces, versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda la carne. Yo voy a ir más rápido. Derramaré de mi espíritu, final de 18. Derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba del cielo. Y
versículo 21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oí esas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces, hermanos, Pedro estaba muy fuerte, lleno de espíritu, liderando los 12 apóstoles, llevando ese ministerio adelante, promoviendo el mover de Dios. Hermanos, hoy ocurre lo mismo. Sobre el liderazgo de los apóstoles, con la palabra profética, las iglesias siguen en el mover de Dios. Y Pedro fue muy fuerte, hasta el día que él, versículo, capítulo 3, cuando Pedro y Juan, es muy interesante que a partir de ahí empieza a registrar Pedro y Juan, porque Pedro, hermanos, los 12 apóstoles tienen un lugar especial en la economía de Dios. Tanto es que el fundamento de los 12 fundamentos del Nuevo Jerusalén tendrán nombre de los 12 apóstoles, ¿cierto? Entonces los 12 apóstoles tienen un lugar especial para Dios, porque ellos fueron testigos oculares, ¿no?, de la resurrección de Cristo. Entonces, Pedro empezó ese ministerio y Juan terminará. Pedro y Juan, a partir de ahora, Pedro y Juan. Entonces, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Hermanos, él era un hombre más de 40 años, cojo de nacimiento, nunca había andado, nunca había se levantado. Pero mira, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, y le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Oh Señor Jesús, eso es un milagro de los milagros. Un cojo que nunca había andado. Imagina, sus articulaciones no estaban fuertes para quedarse parado, y tampoco había muslos para que tenga fuerza para ponerse parado. Pero eso es solamente Dios puede hacer. Tomándole por la mano derecha, se levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Bueno, ese es un gran milagro. Por eso, hermanos, la obra de Dios es Dios quien hace. Nosotros no tenemos la capacidad de la obra de Dios. Dios mismo, Él confirma con señales, milagros. Y lo que está ocurriendo entre nosotros con comportaje dinámica, hermano, es exactamente eso. Dios está confirmando su obra. Y Pedro y Juan saben que cuando hicieron eso, la multitud, los judíos se juntaron, porque los judíos buscan señales. Donde hay señales, hay la obra de Dios. Entonces los judíos se juntaron, pero eso provocó envidia entre los líderes del judaísmo. Entonces ellos fueron presos. No sé si ustedes saben leer la historia. Fueron presos
El día siguiente fueron juzgados por el Sinédrio y les prohibieron de hablar en este nombre y divulgar este nombre. Pero Pedro y Juan le dijeron: nosotros no podemos escuchar a usted en lugar de oír a Dios. Entonces ellos eran muy fuertes, muy fuertes. Yo estoy intentando mostrar para ustedes cómo Pedro y Juan eran muy fuertes. No importaba la oposición, quién los oponía, si eran los principales de los sacerdotes, si eran los líderes del judaísmo. Ellos eran muy fuertes e insistían en predicar este nombre. Pero eso suscitó un gran problema. En capítulo 7, discurso de Esteban. Levantaron 7 diáconos en final de capítulo 6, ¿cierto? De Hechos. En el capítulo 7, Esteban era tan fuerte como Pedro y Juan. Aleluya. Pero en el final fue muerto por las piedras. Y en capítulo 8 empezó la gran persecución en la iglesia en Jerusalén. Y esa gran persecución, usted no tiene idea. Yo estuve en un país árabe, en Irak. Yo estuve allá 2 veces. Yo percibí que para un musulmano, creer en Jesús significa un gran peligro para él mismo. Porque si su familia es una familia ortodoxa, tradicional, es capaz que su papá le mata o le como excluye. Él no pertenece más a la familia y no tiene más herencia con su papá. Y la comunidad, la sociedad también lo expulsa. Entonces él no tiene lugar para vivir entre ellos. Así son. Ellos son muy radicales, los musulmanos. No acredito que los judíos en judaísmo sean menos radicales. Yo acredito que todo aquel que estaba ocurriendo con Pedro, Juan, saliendo, predicando osadamente, hablando, oponiéndose, no escuchando los líderes de los sacerdotes. Entonces eso provocó una gran persecución. Yo acredito que hubo mucho sufrimiento, mucha muerte y mucha exclusión. Eso permitió en la iglesia en Jerusalén surgir un grupo de personas que consideraba el liderazgo de Pedro muy radical, muy radical. No había necesidad de ser tan radical así. Entonces empezó un grupo, los llamados los de la circuncisión. Los de la circuncisión. Ellos empezaron a apoyar los que son más flexibles, menos radicales que Pedro y Juan. Así, poco a poco, Jacobo, hermano de Jesús, no Jacobo apóstol, porque Jacobo apóstol fue muerto por Herodes en capítulo 12 de Hechos. Pero Jacobo, hermano de Jesús, fue poco a poco alzado al líder principal de la iglesia en Jerusalén. Y Pedro fue poco a poco alejado. Pero Dios todavía tenía que usar a Pedro en capítulo 10 de Hechos para abrir la puerta de evangelio para los gentiles. ¿Usted acuerda de la historia de la casa de Cornelio? ¿Acuerda o no? Entonces, los de Cornelio vinieron a invitarle
para predicar el Evangelio, predicó, el Espíritu Santo bautizó-les. Y cuando Pedro, antes de ir, bajó, acuerda de una visión que Dios hizo, bajó ¿cómo se llama? Un lienzo. Bajó un lienzo con animales cuadrúpedes inmundos. Y él dijo, no, jamás entró en mi boca cualquier cosa inmunda. Entonces eso muestra concepto religioso judío muy fuerte. También había en Pedro. Pero Pedro fue obediente, fue a la casa de Cornelio y abrió la puerta del Evangelio para los gentiles. Aleluya por eso. Pero cuando Pedro volvió para Jerusalén, ¿qué ocurrió? ¿Ustedes se acuerdan o no? ¿Qué aconteció? ¿No sabe? Oh, Señor Jesús. Capítulo 11 de Hechos. Abre su Biblia. Capítulo 11 de Hechos. Versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. Dentro de la iglesia en Jerusalén surgió un grupo que se llamaban de la circuncisión. Entonces ellos decían que Pedro y Juan eran muy radicales y provocaron esa reacción entre los judíos. Nosotros podemos conciliar lo que recibimos de Cristo y lo que recibimos de Moisés. Entonces hicieron una mezcla de Nuevo Testamento con Viejo Testamento. Eso era condenado por Pablo en el libro de Gálatas. ¿Ustedes de acuerdo? Si volvemos para la ley, entonces Cristo ha morido en vano. ¿Para qué murió Cristo? ¿No es verdad? Entonces, a partir de este momento, hermanos, la iglesia en Jerusalén empezó a desviarse. Y Pedro perdió liderazgo. Y en capítulo 15, ¿ustedes de acuerdo? En capítulo 15, cuando Bernabé y Saulo fueron para tratar desse asunto em Jerusalém, ¿qué aconteció? Pedro dio testimonio, pero quien dio la conclusión fue Jacobo, porque Jacobo ya era el líder reconocido principal de los creyentes en Jerusalén. Entonces, hermano, cuando un apóstol pierde el liderazgo, hermano, pierde también la línea del ministerio. Entonces, esa línea que empezó en Jerusalén, poco a poco, Dios, después de la persecución en capítulo 8 de Hechos, Dios empezó a preparar una persona en capítulo 9. Y esa persona era Saulo. ¿Acuerdan? Y cuando en capítulo 11 los de la circuncisión se oponieron contra el liderazgo de Pedro, capítulo 13, Dios entonces, el Espíritu Santo, manda separar a Bernabé y Saulo para la obra que los tengo llamado. Entonces, hermanos, esta línea que empezó en Jerusalén, bajo el liderazgo fuerte de Pedro y Juan. Cuando Pedro y Juan perdieron el liderazgo, hermanos, no tenía más sentido. Esa línea pasó para Antioquía. Entonces es la misma línea, la línea de Jerusalén es la misma línea que siguió con Antioquía. Y Antioquía, hermano, no terminó con la muerte de Pablo. Antioquía siguió con Juan. Y el ministerio de Juan no termina también con la muerte de Juan. El ministerio de Juan sigue hasta el día de hoy.
Entonces nosotros estamos en este ministerio de espíritu y de vida que empezó en Jerusalén, sob el liderazgo fuerte de Pedro y Juan, y después pasó para Antioquía, y de Antioquía, hermanos, siguió con Juan. Después de Pablo, siguió con Juan. Y nosotros estamos en ese ministerio que vamos a traer el Señor de vuelta. ¿Usted está gozoso? Yo estoy muy alegre, porque nosotros estamos en la línea de la Biblia. Nunca nos apartamos de esa línea. Eso nos da seguridad. Nosotros estamos en la línea correcta. Porque, hermanos, nosotros nunca abandonamos, nunca nos apartamos de la base correcta de la iglesia. La base correcta de la unidad de los hijos de Dios. Dios entonces habla por medio de nosotros. La palabra profética está con nosotros, y nosotros tenemos la responsabilidad de llevar esa palabra profética para todas las 12 tribus, para todos los hijos de Dios. Por eso colportaje es tan importante. Por eso nuestro testimonio que cargamos tiene que llegar a todos los que buscan al Señor. Amén. Entonces vamos a seguir a practicar. Practicando colportaje dinámica, practicando Avanza Jóvenes, practicando Expo Libro. Expo Libro sin colportaje dinámica no funciona. Colportaje dinámica con Expo Libro se intensifica, se potencializa. Entonces, hermanos, nosotros tenemos herramientas para, en primer lugar, para realizar, para cumplir nuestra dupla misión que está en Apocalipsis 12. Nosotros estamos acá viviendo a vida de iglesia cada vez más fuerte. ¿Es para qué? Para producir un grupo de vencedores colectivos como el hijo varón. No vamos a pelear más uno con otro. Vamos a cooperar, vamos a soportar, vamos a orar uno por los otros. Perdonar si tenemos algo para perdonar. Vamos a seguir juntos. Vamos a ser vencedores colectivos para producir hijo varón cuando el Señor venga. Hermano, no está muy distante el día de la venida del Señor. Y también, hermanos, vamos a preparar desierto. Salir a predicar el evangelio a todas las ciudades. Vamos a levantar por lo menos un grupo familiar en cada ciudad y tener cómo alimentar a los hijos de Dios que vendrán durante la gran tribulación, para ser alimentados y cuidados acá en Sudamérica. Acredito en Paraguay habrá muchos hijos de Dios que vendrán, y ustedes tendrán ya preparado muchas ciudades ya como desierto, pronto, listo para recibir muchos hijos de Dios. Dios los bendiga. Jesús es el Señor.